el porqué de las cosas. En segundo lugar, déjeme ir poniéndole ejemplos de estas cosas que le voy mencionando. Uno de estos ejemplos es el apóstol Pedro, en donde, por ejemplo, usted ve que el Señor Jesús, cuando están terminando la cena de la Pascua, el Señor toma una toalla, se la ciñe a la cintura y se dispone a lavarle los pies a sus discípulos. Y entonces, cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no, Señor, tú jamás me lavarás los pies a mí. Claro, usted sabe que en aquel entonces, pues se dice que era, por decirlo así, una tarea del esclavo de menor jerarquía en una casa, el que se encargaba de lavarle los pies a los visitantes de una casa. Entonces, lo que sucede es que Pedro asoció eso en su mente y dijo, no, ¿cómo va a ser posible que el Señor Jesús se ponga en el papel del esclavo más bajo y yo, que soy discípulo suyo, que él me va a lavar los pies a mí? No. ¿Por qué? Porque él estaba pensando a nivel terrenal. Pero el Señor le dice, mira Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo, porque el Señor estaba viendo las cosas a nivel celestial. Sin embargo, Pedro no lo entendía. Y entonces llega el momento en el que el Señor mismo le dice, Pedro, lo que yo estoy haciendo en este momento, tú no lo entiendes. Después lo vas a entender, pero ahorita, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, ese es el primer aspecto que le quiero enfocar. Si no entendemos los pensamientos de Dios, que son muy distantes de los nuestros, lo primero que va a pasar es que no entendemos el por qué Dios hace las cosas que hace o por qué permite las cosas que permite en nuestra vida. Entonces, ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto que tendríamos que considerar es que si nosotros no logramos entender la mente de Dios, entonces va a venir una especie de frustración a nuestro corazón. Le pongo ejemplo nuevamente. Usted puede ver que allí está un profeta llamado Habacuc, y cuando él empieza su escritura, su libro, él empieza diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar a ti y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo yo voy a clamar a ti por causa de la violencia que me rodea? Y es como que tú no haces nada al respecto. Él estaba frustrado. Y más aún cuando viene la respuesta del Señor, porque la respuesta del Señor, eso lo puede ver usted en Habacuc capítulo 1. El Señor le dice, bueno, mira, ahorita lo que has visto prácticamente no es nada. Yo voy a levantar contra tu pueblo a una nación que los va a destruir, que son como leones, y le dice una cosa terrible, y por supuesto, Habacuc se desubicó. Sin embargo, cuando Habacuc logró entender los pensamientos de Dios, por eso es que él llega al final de su libro y escribe, bueno, como diciendo, bueno, ahora ya entendí la mente de Dios. Y ahora yo ya sé que aunque no haya vacas en los corrales, no haya ovejas en las majadas, que la vid no dé su fruto, con todo yo me voy a alegrar en el Señor, el Dios de mi salvación. ¿Por qué razón? Porque él logró que su pensamiento, su mente, se alineara con la mente de Dios. Pero el tercer ejemplo que le quiero poner de alguien que no logró entender la mente de Dios y que no solamente dejó de entender, sino que tampoco se frustró, sino que llegó incluso a amargarse, es una mujer llamada Noemí. Usted recordará la historia. Noemí estaba casada con un hombre llamado Elimelech, si no me recuerdo mal, y ellos tenían 2 hijos. Ellos vivían en Belén, la ciudad llamada Casa del Pan. Pero dice la Biblia que en el tiempo donde los jueces reinaban sobre Israel, vino un hambre terrible sobre aquella tierra. Y entonces Elimelech decide migrar con su familia completa desde la Casa del Pan y se van a los campos de Moab. Y mire, hermano, yo entiendo, si quiere verlo de esta manera, a nivel humano,
yo entiendo cómo pudo haberse sentido Elimelech. Él era la cabeza del hogar, él era el responsable de proveer para su familia. Y quizás era desesperante que en algún momento sus hijos, su esposa le pedían algo de comer y él no tenía cómo suplir su necesidad. Y entonces ellos deciden emigrar y se van a una tierra que pues aparentemente sí tenía los recursos suficientes como para suplir las necesidades de ellos. Pero espiritualmente hablando, usted sabe, la tierra de Moab, la descendencia de Moab, era una descendencia que estaba bajo maldición y que incluso el Señor había dicho que ningún moabita podía entrar a la presencia del Señor hasta la 10ª generación, es decir, 10 generaciones no podían entrar a la presencia del Señor. Ok, pero entonces usted recordará la historia, ellos están en Moab, dice la Biblia que habitaron allí más o menos unos 10 años. Sus hijos se casaron allí en Moab, obviamente, con mujeres moabitas, y resulta que el Señor trató con ellos. Primero muere el padre, Elimelech, y luego mueren los 2 hijos varones, Malón y Kelión. Y entonces Noemí se queda sola. Imagínese usted la condición de aquella mujer. Se quedó sola en una tierra extranjera, sin familiares a quienes recurrir como para pedirles ayuda, porque su familia estaba en Belén, su familia no estaba en Moab. Ella no tenía a quién acudir. ¿Se imagina la desesperación de aquella mujer? Pero aparte de eso, el asunto es que ella se amargó. Porque cuando ella regresa a Belén y con ella va Ruth de regreso, usted recuerda que ella llega y dice que todos los de Belén se conmocionaron al verla. Yo me imagino, ella iba, aparte del estado decaído de su alma, yo me imagino que de pronto hasta iba desmejorada físicamente, a tal punto que dice que todos se conmovieron al verla. Entonces decían, ella es Noemí. Y entonces ella dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Es una de 13 palabras que se traduce amargura en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, llámenme Mara, porque, y aquí es donde ella da la explicación, porque el trato del Todopoderoso me amargó. Es decir, ella entendió que lo que había sucedido en su familia, el hecho que los 3 varones de su casa hubiesen terminado sus días en los campos de Moab, era un trato de Dios. Pero ella, al no entender por qué, ella se amargó. Entonces, por eso le decía yo, por eso quise empezar con esos versículos, ese versículo, mejor dicho, de Isaías, cuando dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios y están distantes como el cielo de la tierra. En otras palabras, los pensamientos de Dios están puestos en las cosas celestiales, mientras que nuestros pensamientos están en las cosas terrenales. Y necesitamos nosotros que nuestros pensamientos lleguen a coincidir con los pensamientos de Dios. Obviamente para eso necesitamos despojarnos de nuestro propio razonamiento, de nuestras propias, incluso le podría decir de nuestras propias metas, nuestros propios anhelos, y alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Ok, entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque mire, hermano, definitivamente, si nosotros no logramos eso, un acontecimiento como el que recién pasó esta semana podría ser devastador, podría ser algo que cause frustración y quizás aún amargura en el corazón de alguien si no logramos entender las cosas como Dios las ve. Entonces, aquí quiero mencionarle, por ejemplo, algunos versículos. Por eso es que podría parecer ilógicas algunas cosas que la Biblia nos deja ver. Ejemplos. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, cuando dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Ese es el pensamiento de Dios, que quedó plasmado en la Escritura para que nosotros tengamos ese punto de referencia y nos alineemos, que caminemos según ese pensamiento. Pero el pensamiento humano no es así. Para el pensamiento humano no es mejor el día de la muerte que sobre el día del nacimiento. Lo que nosotros celebramos generalmente es el día, la fecha en que alguien nació. Pero Dios dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo entender eso? En nuestra mente natural no se puede, no es lógico, no es razonable. Pero por eso, insisto, necesitamos que la mente de Dios sea la que se establezca en nuestros pensamientos para poder entender lo que está sucediendo, asimilarlo y aún tener consuelo, tener paz en medio de estas situaciones. Otro punto, ahí mismo, en Eclesiastés capítulo 7, dice, es mejor ir a una casa donde hay luto que ir a una casa donde hay banquete. Y, hermano, insisto, este es el pensamiento de Dios que quedó plasmado en las Escrituras. Pero para nosotros no es así. Para la mente humana, para el pensamiento terrenal, ¿cómo va a ser posible? Incluso, le soy honesto, podría parecer hasta como que fuera una broma de mal gusto que alguien venga y nos diga que es mejor estar en una casa donde hay luto que en una casa donde hay banquete, donde todos están regocijándose, todos están comiendo juntos y disfrutando con alegría determinada ocasión. Pero el pensamiento de Dios es diferente. Es mejor la casa donde hay luto que la casa donde hay banquete. Es mejor ir a una que ir a la otra. Entonces, insisto, ¿cómo podemos entender eso? Solo por el Espíritu que nos permita entender la mente de Dios. Ahora, aquí es donde yo quiero ir entrando un poquito más en materia de lo que quiero platicarle, porque entonces nosotros necesitamos entender cómo ve Dios estas cosas. Ahorita ya no me voy a referir así como en términos muy generalizados. Ahorita me voy a referir a lo que está sucediendo, a lo que sucedió en Fresno en esta semana. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo? Es más, le voy a decir, ¿cómo podemos nosotros encontrar la razón, la explicación de por qué nosotros estábamos orando y pidiendo una cosa y el resultado, el desenlace de aquello por lo cual estábamos pidiendo fue muy distinto a lo que nosotros estábamos pidiendo? No sé si me doy a entender con esto y no sé si logro trasladarle a lo que estoy tratando de decirle, pero es como, repito esto, es como que nosotros dijéramos, bueno, Señor, tú nos vas a dar la victoria y estamos orando y te pedimos confiando en que el resultado iba a ser uno, pero resulta que el resultado fue diferente. Ahora, aparte de eso, dice el libro de Jeremías, hablando el Señor, yo sé los pensamientos que tengo con respecto a ustedes, otra vez pensamientos, que son pensamientos de bienestar y no de calamidad. Entonces, aquí es donde uno empieza a cuestionar, y yo recuerdo las palabras de un pastor muy cercano a mí, es un amigo con el que hemos cultivado una amistad muy, muy linda, y él me contaba cuando falleció su hermano mayor, que era el pastor de la iglesia donde él asistía en aquel entonces, en otras palabras, era su pastor, y falleció después de luchar contra el cáncer por varios meses. Él me decía, mira, se me derrumbó mi teología, se me derrumbó por completo. ¿Cómo explicar, cómo entender todos aquellos versículos que muchas veces venían a nuestra mente y orábamos por ello? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que los pensamientos de Dios para nosotros son de bienestar y no de calamidad,
si lo que se presentó en nuestra vida pareciera ser verdaderamente una calamidad? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo entender eso? La única forma de entenderlo es, como repito, despojándonos de nuestra forma de pensar al respecto de esta situación y permitir que el Espíritu Santo implante, establezca los pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces vamos a entender que a pesar de que esta situación es algo que entristece, es algo que conmueve, es algo que causa lágrimas, pero no deja de ser un pensamiento de bienestar de parte de Dios para nosotros. Entonces, mire, para poder entender un poquito acerca de esto, usted recordará un versículo que muy probablemente alguien lo habrá citado en estos días, y es cuando dice la Biblia que es agradable ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Repito, si no logramos entender la mente de Dios, parecería una broma de mal gusto. Parecería, uno podría decir, Señor, desde luego guardando las distancias, ¿verdad? No portándonos de una manera inapropiada ante nuestro Dios, pero nosotros podríamos en algún momento preguntar y decir, Señor, ¿cómo puede ser agradable delante de tus ojos algo que para mí es motivo de dolor, es motivo de tristeza? ¿Cómo me puedes decir tú esto? ¿Cómo logro entender yo esto? Porque de lo contrario, repito, puede venir frustración, podría venir incluso amargura, y en algunos casos, algunos podrían sentir que se derrumbó el mundo por completo y que ya no hay otra salida. Sin embargo, entonces, yo quiero decirle esto. Cuando nosotros vemos en la Biblia la forma como los diferentes personajes bíblicos se referían a este acontecimiento, al hecho de que alguien termine sus días en la tierra y pase a otra dimensión por medio del fallecimiento. Cuando nosotros logramos entender eso, vamos a ver, de alguna manera, vamos a empezar a entender los pensamientos de Dios. Déjeme explicarlo de otra manera por si no me di a entender adecuadamente con esto. Mire, es como que en la Biblia nosotros vemos muchos personajes que lograron entender el pensamiento de Dios con respecto a esto y lo dejaron plasmado en sus escritos, que como dice la misma escritura, quedaron para nuestra enseñanza, para nuestro, como un ejemplo para nosotros, pero sobre todo para nuestra enseñanza. Déjenme ponerle ejemplos. Mire, por ejemplo, usted ve al rey David. Cuando llega el final de sus días en la tierra, ¿usted no ve que el rey David estuviera deprimido? ¿Usted no ve al rey David como haciendo hasta su último esfuerzo por que aquello, el resultado de aquello cambiara? Sino lo que él hace es que él manda a llamar a Salomón y haciéndole ver que él iba a ser el sucesor en el trono, y le dice, hijo mío, Salomón, yo voy por el camino de los demás mortales en esta tierra, pero tú esfuérzate y sé hombre. Y empieza, y hermano, no solo le da instrucciones a Salomón, sino que saca su tesoro particular, da una ofrenda, le dice, mira, todo esto es lo que yo ya preparé para la construcción del templo. A mí el Señor ya me habló que no voy a poder construirle yo el templo porque aparte que ya se le había terminado el tiempo, el Señor le había dicho que él no lo iba a hacer, sino que su hijo lo iba a edificar. Entonces le dice, mira, yo ya preparé todo, aquí está el oro, la plata, todo lo que tú necesitas, y aparte de mi tesoro particular, yo doy también para la construcción de la casa del Señor.
Mire usted a David en los últimos momentos, ofrendando para la casa del Señor. Usted mira a Jacob, manda a llamar a sus hijos, Génesis capítulo 49, y entonces los reúne y les dice, miren, yo antes de que yo me vaya, los voy a bendecir y les voy a decir lo que les va a acontecer en el final de los días. Y empieza uno por uno a sus hijos y los bendice, que claro, en algunos casos no parecía bendición lo que les dijo, pero les anuncia las cosas que estaban por venir en el caso de cada uno de ellos. Y vemos en la Biblia, en Hebreos capítulo 11 me parece, que dice que por la fe, Jacob al morir, adoró y expiró. En otras palabras, miren la condición en la que este hombre está presentándose ante este momento. Ok, pero tal vez solo le ponía esto como una referencia y realmente lo que quiero enfocar un poquito más es cuando los apóstoles, y quizás más aún el apóstol Pablo, en sus epístolas, habla de temas como el que nosotros estamos atravesando en este momento. ¿Qué es lo que, cómo lo expresa él, cómo lo explica él? Porque de alguna manera es el pensamiento de Dios que le fue revelado al apóstol Pablo y él lo dejó plasmado en la escritura para nuestra enseñanza y para nuestra consolación también. Entonces, mire, yo le quiero platicar muy brevemente, por causa del tiempo también, y que quisiera en algún momento que pudiéramos orar de una forma muy específica por la familia y por la congregación de Fresno. Pero cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él habla, mire, le voy a poner un ejemplo primero. Él está hablando en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección. Se había infiltrado por ahí algún grupo de personas con algunas enseñanzas erradas y habían llegado a contaminar a la iglesia de Corinto, haciéndoles pensar que no había resurrección de los muertos. Y por eso es que el apóstol Pablo les tiene que decir, miren, si no hay resurrección de los muertos, vana es nuestra fe. Si no hay resurrección de los muertos, todavía estamos en nuestros pecados. Pero entonces lo que él empieza a hablar ahí acerca de la muerte y resurrección, él utiliza una figura, un ejemplo, y el ejemplo que él utiliza es la siembra y la cosecha. Siembra y cosecha. Ahí lo puede ver usted en 1 Corintios capítulo 15, más o menos versículo 40 en adelante, es donde él empieza a aplicar este ejemplo. Y entonces es donde el apóstol Pablo dice, porque se siembra un grano desnudo y Dios le va a dar el cuerpo que le corresponda. Se siembra en debilidad, se resucita o se cosecha en gloria. Se siembra un cuerpo corruptible, se cosecha o se resucita un cuerpo incorruptible. Es decir, él está, no sé si logro trasladarle lo que quiero decir, pero es como decir entonces, ok, el momento cuando una persona, digámoslo de esta manera, fallece, para entenderlo en nuestros términos muy humanos, pero sabemos que desde el punto de vista espiritual lo que sucedió es un dormir, ¿verdad? Cuando un creyente duerme, entre paréntesis, fallece, el apóstol Pablo lo compara al hecho de sembrar. Y cuando resucita, el apóstol Pablo lo compara con una cosecha. Entonces, es interesante que cuando usted ve en la Biblia, generalmente la siembra conlleva lágrimas, conlleva dolor, pero cuando usted ve la cosecha, siempre se ve que es motivo de alegría, motivo de júbilo. Por eso es que dice la Biblia, irá andando y llorando el que siembra la buena semilla, pero con regocijo cosechará sus gavillas.
Es decir, la siembra generalmente implica llanto, pero la cosecha implica gozo. Entonces viene el apóstol Pablo y toma ese ejemplo. Ahora, aparte de eso, quiero relacionarlo con otro aspecto muy importante. Y es el hecho que, por ejemplo, el apóstol Pablo también relaciona la siembra y la cosecha, la relaciona con las ofrendas. Usted recuerda, también se lo dice a los corintios, solo que se lo dice en la segunda carta. Y les dice, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Pero ahí está hablando de ofrendas. Entonces, ¿qué quiero explicarle yo o cómo veo yo lo que el Señor hace o lo que está haciendo en este caso? Ok, una ofrenda, el apóstol Pablo lo ve como siembra y cosecha. Pero el mismo ejemplo de siembra y cosecha, él lo relaciona con muerte y resurrección. De donde yo puedo decir que ofrenda está íntimamente relacionada con muerte y resurrección. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es ofrendar. Pero espero estar dándome a entender, no me estoy refiriendo a una ofrenda monetaria. Me estoy refiriendo a que lo que nos tocó hacer o lo que nos está tocando hacer en este momento es ofrendar. Ofrendar un grano de trigo que era necesario que cayera a tierra para poder dar mucho fruto y sabiendo que un día vamos a participar de una cosecha gloriosa llamada la resurrección de entre los muertos. Y esa cosecha va a ser con mucha alegría, con mucho júbilo. Entonces, miren hermanos, yo repito, yo sé y es totalmente comprensible que este proceso por el cual estamos atravesando y principalmente la familia Rangel Lombana y la congregación de Fresno es un tiempo de ofrendar. Por eso le decía, la siembra, entiéndase ofrenda, entiéndase fallecimiento, el dormir de un creyente, conlleva llanto, conlleva dolor, conlleva lágrimas, pero es necesario que esto suceda de esa manera para que entonces venga la cosecha y esa cosecha que se conoce como la resurrección de los muertos, podamos verdaderamente participar de la alegría que implica el tiempo de la cosecha. Entonces, miren, definitivamente, yo repito, es comprensible y de ninguna manera voy a decir yo que si hay tristeza, si hay lágrimas, de ninguna manera podría decir yo que eso no esté bien, porque mire, este es otro aspecto importante que debemos considerar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses acerca de esto, él les dice, acerca de los que duermen, no queremos que seáis ignorantes, para que no os entristezcáis como se entristecen los que no tienen esperanza. Y ahí es donde él empieza a decir, ¿verdad? Que si el Espíritu del Señor habita dentro de nosotros, el Señor, así como levantó de entre los muertos a Cristo, también va a levantar a los que durmieron en Cristo, etcétera. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que él empieza a decir esto, pero me llama la atención que dice, si nosotros no ignoramos lo que sucede en un momento como este, no nos vamos a entristecer de la misma manera como se entristecen los que no tienen esperanza. Note que no está diciendo que no nos entristezcamos. Nos vamos a entristecer, desde luego, hermano, pero no va a ser de la misma manera
como aquellos que no tienen esperanza y que usted sabe que de alguna manera mucha gente al no tener esa esperanza gloriosa de la resurrección, no solamente sienten que se les derrumbó el completo, sino que en algunos casos, algunos hasta optan por poner fin a sus días de ellos mismos, ¿verdad? A causa de la tristeza que les produce la pérdida de un ser amado. Pero nosotros sí tenemos una esperanza, sí tenemos una esperanza gloriosa que es la resurrección de entre los muertos. Pero obviamente, para poder participar de esa cosecha, es necesario participar primero de la siembra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Por eso, insisto, esa es una de las formas como Dios ve, como Dios piensa al respecto de esto. Y por eso necesitamos entender la mente de Dios para que entonces venga no solo la esperanza, sino que venga también el consuelo, que venga también en nosotros el poder decir, ok, Señor, yo te voy a ofrendar en esta oportunidad, pero no necesariamente, no estoy hablando ahorita de ofrendar monetariamente hablando, yo te voy a ofrendar, porque mire, perdón que haga otro paréntesis, solo aclarando este punto y que de hecho pues yo también ya quiero ir concluyendo para no abusar del tiempo. Pero mire, en nuestro tiempo, en la actualidad, cuando nosotros hablamos de ofrendas, pensamos en dinero, ya sea dinero efectivo, un cheque o algo que usted, pero generalmente al hablar de diezmos y ofrendas, hablamos de dinero, pensamos en dinero, mejor dicho. Pero en la Biblia, cuando usted ve las ofrendas, generalmente la ofrenda implicaba muerte, porque había que ofrendar un corderito, había que ofrendar una palomita en el caso de la gente de menos recursos, había que ofrendar un becerro, había que ofrendar un cabrito, pero si usted se da cuenta, la mayor parte de las ofrendas en la Biblia significaban, implicaban la muerte de alguien. Y el que ofrendaba tenía que despojarse de una vida que era valiosa. Porque usted recuerda las instrucciones acerca de las ofrendas. El Señor decía, cuando me traigan una ofrenda, no me van a traer lo que no sirve, no me van a traer un animalito que esté cojo o un animalito que esté ciego, eso no. La ofrenda que ustedes me traigan tiene que ser algo perfecto. Ahora, mire, pues, perdón que me detenga un momentito más y solamente quiero conducir sus pensamientos y que juntos descubramos estas cosas. Mire, imagínese usted, tenían que presentar, pensemos un corderito. Un cordero, pues obviamente usted sabe, son las crías de las ovejas, los más tiernitos, ¿verdad? Digamos, hasta un año. A partir de un año se considera que ya alcanzó la edad madura y entonces se le llama carnero, por lo menos al macho se le llama carnero. Ok, entonces imagínese usted que tenía que presentar un carnero como ofrenda y tenía que estar perfecto. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántos recursos había invertido el dueño de aquel carnero, el dueño de aquel rebaño, para que ese carnero estuviera perfecto? Él había invertido todo lo que le dije, tiempo, recursos, esfuerzo, para lograr que aquel carnero estuviera en óptimas condiciones. Cuando ya alcanzaba no solo la edad madura, sino que estaba en óptimas condiciones, ahora tenía que entregarlo. Es decir, todo el esfuerzo, todo lo que él había hecho, era para ir y entregar aquella vida tan valiosa,
aquella vida por la cual se había esforzado tanto, aquella vida incluso a la cual se había apegado tanto un pastor, ahora tenía que ir y entregársela al Señor. Eso eran las ofrendas. En el tiempo antiguo, las ofrendas no eran necesariamente dinero, o por lo menos no en lo general, ¿verdad? Sí, habían ofrendas que conllevaban dinero también, pero lo que quiero decirle entonces es que si nosotros entendemos que ofrendar va mucho más allá que dar una cantidad de dinero, sino que ofrendar es despojarnos de una vida valiosa y entregársela al Señor, eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Este es el tiempo en el que Dios nos está conduciendo a ofrendar. Repito, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofrendar una vida valiosa. Estoy hablando que ofrendar es sinónimo de sembrar y que muchas veces el sembrar causa dolor y causa llanto en nuestro corazón, pero es necesario ofrendar generosamente para que también la cosecha podamos disfrutar de una cosecha generosa, abundante. Entonces, hermanos, yo repito, como les dije en un principio, yo no pretendo tal vez extenderme demasiado en una enseñanza bíblica, sino quería, además de expresarles mis condolencias y también expresarles de parte del apóstol Sergio Enríquez, que seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta, él pidió que se hiciera una publicación en nuestras redes sociales expresando nuestras condolencias por la partida de nuestro hermano Juan Manuel. Entonces yo les puedo decir en nombre propio, pero también en nombre del apóstol Sergio Enríquez, además de expresarles nuestras condolencias, es mi anhelo que estos pensamientos, esta palabra que estamos compartiendo en este momento, traiga un entendimiento mayor a nuestro corazón de lo que está sucediendo, lo que nos corresponde a nosotros hacer, y es ofrendar. Ofrendar una vida valiosa y esperar el tiempo de la cosecha. Aunque ahorita el tiempo de ofrendar, el tiempo de sembrar sea con dolor, esto es necesario para que podamos alcanzar ese tiempo de cosecha con mucha alegría. Pero quiero terminar recordando algo que nuestro apóstol ha enfatizado mucho en varias ocasiones, incluso cuando se hizo la proclama, él tomó como referencia parte de este versículo, y este tal vez sí se lo voy a leer para decirlo en la forma exacta como lo menciona acá. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, es cuando el Señor está hablando prácticamente, bueno, aquí está hablando de Isaías, desde luego, pero está profetizando cuál habría de ser la agenda de trabajo para el Señor Jesús en su ministerio. Entonces él dice, usted seguramente recordará este versículo, el Señor Jesús lo lee en una sinagoga, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para dar buenas nuevas a los afligidos, etcétera. Y entonces me llama la atención, versículo 2, por ahí voy a enfocarme, cuando dice: para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Oiga esto: para consolar a todos los que lloran. El término, la palabra todos, es un absoluto. Aquí no hay excepciones. Todos los que lloran. Es decir, aquí no importa si es creyente o no es creyente, aquí no importa nada. Todos los que lloran pueden encontrar un consuelo en el Señor Jesús. Todos. Pero el versículo 3 dice algo: para conceder que a los que lloran en Sión, estos sí son creyentes, porque Sión
es la iglesia. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. Nosotros nos hemos acercado no a un monte que se puede palpar, sino al monte de Sión, que es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y todo lo que dice Hebreos capítulo 2. Entonces, Sión es la iglesia. Entonces es como que dijera, todos los que lloran pueden ser consolados, pero los que lloran en Sión, en otras palabras, permítame expresarlo en términos más coloquiales, a todos los cristianos que tienen un motivo por el cual están llorando, no solo los voy a consolar, sino que el Señor, el Dios Padre, me envió para que les dé una corona, una diadema en vez de ceniza, número 1. Un aceite, un óleo de alegría en vez de luto. Un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, y que Él sea glorificado. Entonces, mire, yo entiendo que lo que ya platicamos, ¿verdad? Toda esta situación, necesitamos que nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios. De lo contrario, eso sería frustrante. Eso mataría toda nuestra teología, como me dijo este pastor amigo que le comentaba. Entonces, número 1, alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Ok, ¿cómo piensa Dios con respecto a esto que nos está tocando vivir en estos días? Bueno, pues Dios ve esto como una ofrenda, como una siembra, que es necesario despojarnos de una vida valiosa y ofrendársela a Dios para que entonces caiga a tierra, produzca mucho fruto y un día en la resurrección nos regocijemos al verle nuevamente, pero ya en una condición muy distinta de como nosotros lo habremos visto en la tierra. Pero aparte de eso, aparte de ofrendar, que yo insisto, el sembrar conlleva lágrimas, yo quiero enfatizar y subrayar esto. Si bien es cierto, esto nos puede causar llanto, nos puede causar dolor, hay una bendición, hay una promesa, parte de la agenda de trabajo del ministerio del Señor Jesucristo, es que a todos aquellos que lloran en Sión, es decir, a todos los cristianos que están llorando por una razón u otra, que ellos puedan recibir esa corona en vez de ceniza, que un aceite de alegría les sea dado en vez de luto. Es decir, por favor, disciérname, yo no estoy diciendo que esté mal si alguien está triste en este momento y está llorando. De ninguna manera me atrevería a decir que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que podemos nosotros, por la fe, aferrarnos a esta promesa y experimentar un consuelo, una paz y aún, le podría decir yo, una alegría que sobrepasa el entendimiento humano ante esta situación. Y todo esto como resultado de que entonces nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios. De lo contrario, repito, le podría pasar a alguien como Noemí. Ella se amargó, se frustró porque no logró entender cuál era el pensamiento de Dios. Y repito, parecería hasta una broma de mal gusto que Dios nos diga que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es inexplicable que sea mejor una casa donde hay luto que una casa donde hay banquete. No se entiende a la mente humana, pero cuando viene la administración de Dios, los pensamientos de Dios a establecerse en nuestra mente, entonces vamos a lograr no solo entender, sino que vamos a lograr también asimilar el trato del Todopoderoso en nuestras vidas y más aún vamos a poder ofrendar y recibir un óleo de alegría en vez de luto en medio de esta situación. Entonces yo quisiera dejarlo hasta acá. Yo quisiera orar por la familia Rangel. Yo quisiera orar por la congregación de Fresno y reiterarles que, pues obviamente también esto a nosotros
nos impactó, nos conmovió nuestro corazón, pero reiterarles que no están solos. Ustedes son parte de nosotros, ustedes no están desprotegidos. Claro que vamos a tener que, quizás en un momento más adelante, pues ponernos de acuerdo para ver cómo más podemos apoyar y atender esta necesidad que surgió ahora. Pero quiero decirles, no están solos. Hermana Edna, sus hijos, quiero decirles, no están solos. Y no se lo digo solo como una frase protocolaria que se dice en acontecimientos como este. Se lo digo de todo corazón, no están solos. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarles. Sabemos que ahorita pues las circunstancias no nos permiten estar presencialmente con ustedes, pero quiero que sepan que no están solos y de igual manera quiero hacer extensiva esta manifestación de solidaridad, apoyo y de amor a la congregación, hacerles saber que no están solos y que en primer lugar el Señor está con ustedes y en segundo lugar pues ustedes tienen también una cobertura apostólica que es precisamente eso, una protección en medio de situaciones como la que estamos viviendo. Así que yo quisiera dejar hasta acá el tema, la exposición de los pensamientos que quería platicar con ustedes. No sé, Pastor Pablo, tú me indicas si hay algo más que se tenga preparado que hagamos o si podemos orar para bendecir a la familia Rangel. No, pastor, no, la idea sería orar por ellos, orar por la iglesia y hacer rema esa palabra para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a... Yo con muchísima pena quiero disculparme también con ustedes porque recién termino yo acá y necesito atender otra actividad también de la iglesia, pero también para mí era muy importante poder tener este acercamiento virtual con ustedes. Así que agradezco la iniciativa del pastor Pablo, así como también todo su equipo que se movilizó para poder gestionar esta reunión virtual. Y quisiera entonces orar por todos ustedes, principalmente la familia Rangel y también por la congregación de Fresno. Así que oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos, Señor, que nuestros pensamientos no son como los tuyos. Y por eso hoy nos presentamos delante de ti, primeramente despojándonos de nuestros propios pensamientos, aún de nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, rindiéndolos ante tus pies, Señor, y suplicándote que tu Espíritu Santo establezca tus pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos ver las cosas como tú las miras y que podamos caminar por los caminos donde tú quieres que caminemos. Hoy, Señor, venimos también, como tu palabra nos enseña, diciendo que sean conocidas todas nuestras peticiones y súplicas delante de ti con acciones de gracias. Hoy, además de darte las gracias, venimos también, Señor, a presentarte nuestras súplicas, nuestras rogativas. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de tu siervo Juan Manuel Rangel. Queremos darte gracias por el tiempo que él estuvo en esta tierra, bendiciendo no solamente a su familia, sino también derramándose en servicio a ti, pastoreando y cuidando a tu rebaño, a tus ovejas. Hoy, Señor, queremos ofrendar
Hoy queremos ofrendarte esa vida valiosa, Señor. Esa vida que tal vez en nuestra humanidad hubiésemos querido que no llegara al final de sus días en esta tierra, sino que hubiésemos querido tenerle por siempre con nosotros, pero sabemos que tus pensamientos son diferentes. Y sabemos también, Señor, que aunque el resultado no es el que nosotros esperábamos, sabemos que tus pensamientos siguen siendo pensamientos de bienestar para cada uno de nosotros. De manera, Señor, que además de darte gracias por la vida de tu siervo, hoy venimos a ofrendarlo. Hoy venimos así como cuando aquellas personas llevaban al santuario una ovejita que habían cuidado, que la habían alimentado, que se habían apegado a ella, la llevaban para entregarla al sacerdote y despojarse por completo de ella. Así venimos hoy delante de ti, Señor, a despojarnos por completo de esta vida valiosa, Señor, pero que sabemos que también delante de tus ojos es un momento, es agradable delante de tus ojos la partida de tus santos. Pero aparte de eso, Señor, hoy queremos suplicarte que se haga efectiva esa palabra de Isaías 61, en donde dice que aquellos que lloran en Sión, tú fuiste enviado para que les sea dada una corona en vez de ceniza, que les sea dado aceite de alegría en vez de luto y que les sea dado toda la bendición en lugar de un espíritu abatido. Señor, yo te ruego que esa palabra se haga efectiva en la vida de la familia pastoral, como también de cada uno de los miembros de la congregación de Fresno. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por mi hermana Edna, yo te ruego por cada uno de sus hijos, Señor, te ruego por la congregación, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que se haga efectiva esa palabra, que en ellos se cumpla esa bendición, Señor, y que ellos puedan experimentar esa paz, ese gozo que es un gozo sobrenatural, es un gozo que no es entendible al razonamiento humano, sino que únicamente cuando alcanzamos tus pensamientos es como se puede también alcanzar ese consuelo y ese gozo que procede de ti. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, y te ruego que tú los llenes, que tú suplas cada una de sus necesidades y que los guardes, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y yo proclamo sobre ellos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, de la manera como tú se lo mandaste a Moisés y a Aarón, que lo pronunciaran de esa manera sobre tu pueblo, diciendo que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Que el Señor levante su presencia sobre ustedes y les dé paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. 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 Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Lamento de veras tener que dejarles, quizás incluso les ofrezco una disculpa, ustedes habrán escuchado que mientras estábamos orando, pues ya sonó mi teléfono por ahí porque seguramente ya me están contactando para atender la siguiente actividad que me corresponde, pero por favor les ruego que me mantengan al tanto también. Agradezco también, Pastor Pablo, aprovecho la ocasión para agradecerte el apoyo que le has brindado a la congregación de Fresno y a la familia Rangel. Y por favor, les ruego que también estemos en contacto para poder ver de qué manera podemos seguir también apoyándoles. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Marcos. No solamente es de parte mía, también hay un liderazgo que está rodeando a la pastora Edna.
¿verdad? La familia, por decir algo, a Osquita, Pastor Osquita, a su esposa y los otros Amén. demás líderes que están tan pendientes de lo que está pasando. Pues es una bendición, creo que es un trabajo en equipo y esas palabras son de mucho aliento, de mucha bendición. Y vamos a seguir en contacto y muchas gracias por estar también pendientes. Un saludo al apóstol Sergio y bueno, vamos a estar en contacto con la ayuda del Señor. A toda la iglesia en Fresno y a la familia del pastor, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Amén. A la hermana Edna, ahora madre de esas ovejas, ¿no? Que ya tiene que ingresar, ¿verdad? Con ese esfuerzo. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Dios les bendiga, hermanos.